una voz autorizada. Yo me acuerdo de la primera nota que le hice hace muchísimos, pero muchísimos años. Yo era, No, no era había joven. campo, no había No, sí, campo. había. Andrea Pacerini, que es productora, que fue integrante, debo confirmar que aún no le consulté si sigue siendo integrante de la mesa de lechería, pero bueno, es una voz, una referente de CRA, así que la vamos a saludar. Está conectada con nosotros. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Perfecto. Gracias porque sabemos, te escribí justo cuando salías de una reunión Eh, importantísima. sí, en realidad es el último consejo directivo de Carvap. Ujú, Ustedes Carvap. saben que yo pertenezco a, a mi rural de base, está en el oeste de Carlos Casares, y, perdón, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido Carlos Casares, y yo participo directamente como delegada en Carvap, En que es Carvap. la Ujú, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos de Aires y La Buenos Pampa. Y hoy Aires. teníamos el último consejo del año, ¿no? A ver, qué balance, porque nosotros decimos, bueno, habló el presidente, lo escucharon hablar seguramente, Mm, dijo, bueno, los Sí, argentinos sí. de a pie están haciendo muchos esfuerzos, los agradecemos, sí. pero uno tiene que retomar todo, y en esta mesa dijimos, bueno, un año todavía decisiones fuertes con respecto al tema producción y al Mm. tema campo, no hay. ¿Qué es lo que ustedes vieron y escucharon? Porque también estuvo el secretario que está vinculado con agricultura y ganadería. Sí. Digo, Hoy, ayer en CRA estuvo el secretario de Agricultura Ujú, Iraeta, efectivamente, y ujú. su segundo, después de haber tenido una muy importante pulseada, nuestro representante, el señor Melgarejo, en el INTA. Mm, Ujú. Porque bueno, digamos que el- la motosierra indiscriminada en muchos casos no solo se lleva puesta o pretende llevarse puesta en la maleza, el suyo colorado, Sí, sí. digamos, sino también el cultivo, el cultivo rico. mm. Entonces, bueno, ahí en el INTA se planteó eso y reconocieron que mejor charlemos para ver un poquito la hoja de ruta para que no nos llevemos puesto todos. Bueno, eso al margen. Pero ¿a qué voy? A que vos mencionás que hace un par de días, el martes, si no recuerdo mal, estuvo el presidente, que yo leí un título, el presidente visitó al campo, y dije, no, el campo no queda en Palermo. Claro. Para Claro. visitar al campo hay que cruzar la General Paz eventualmente e ir A un a campo. Santa Fe, al oeste de provincia de Buenos Aires. Si quieren ir al Tambo, se lo invité muchas veces. Avisa, le hacemos un asado y visita el campo. Entonces, bueno, esto que, ¿por qué destaco esto? Mm, Ayer el secretario de mi ley, el secretario del área específica de Agricultura, Ganadería y Pesca, visitó CRA. Está bien, visitó CRA, la sede de CRA, que también queda en Capital, pero ahí estuvo manifestada, y ustedes lo habrán visto hace un rato, salieron unas placas con declaraciones del presidente de CARMAP, que por supuesto participó ayer de la reunión de CRA. Bueno, el planteo que se le hizo ahí a Iraeta es lo que es de público conocimiento en relación a los derechos de exportación, lo que yo les comentaba del INTA y tantos otros temas, ¿no? Ujú. Existe el campo, existe el interior profundo. Ustedes saben que CRA está integrada por 16 confederadas, una de las cuales es Carce, que es la principal cuenca Sí, de sí, la lechera nuestra. del Ujú. país y de América Latina, lo era, no sé si lo seguirá siendo. Entonces, bueno, eh, el campo también es un ciudadano de a pie que viene rengo hace mucho tiempo, porque gran parte, la mayoría de los que somos el colectivo campo, somos pymes agropecuarias que mm. nos rompemos literalmente el lomo, y nos rompimos literalmente el lomo para haber llegado hasta acá a pesar de todo, pero parece que de repente no fuéramos ciudadanos de a pie, digamos, ¿no? Mm. Entonces, está bueno hablar de estas cosas porque en la mirada mía particular de productora y en la mirada de CRA, que CRA es una entidad sumamente federal, que empieza en las rurales de base, se integran con las confederadas y termina en una de las cuatro entidades que en la entidad madre, que es CRA, pero viene de Ujú. abajo hacia arriba la cosa. Entonces, si no Andrea, entendemos sí. eso, Mm, digo, si no entendemos eso, me refiero a la gente que está en las grandes ciudades, que no tiene por qué saber todo esto,
gente lee el título, Milei no solo visitó el campo, sino que además le dijo que ¿de qué se quejan? Entonces, viste, uno tiene que remar y uno tiene que explicar, porque la gente que no es del palo no tiene por qué saber estas cosas. Y bueno, ahí nosotros como CRA también tenemos que decir lo que hay que decir. Sí, me ibas a preguntar algo. Andrea, no, incluso en esto que estás diciendo que ustedes que están en la diaria, en el campo, y sobre todo son los pequeños y medianos productores, tienen que explicar también a la gente común de una ciudad como Santa Fe, por ejemplo, y a nosotros mismos, algunas cuestiones. Y me quería detener en esto que vos dijiste del tema del INTA y preguntarte cuál es la relación que existe entre los productores, por ejemplo, y un organismo como el INTA que tiene científicos, cuál es esa sinergia que se produce y cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, aquellos que cobijados en un lugar en donde pueden investigar, también le pueden servir a los pequeños y medianos productores por lo menos de la Argentina, ¿no? Sí, a ver, partamos de la siguiente base. A lo largo de estos, ni siquiera son años, a lo largo de estas últimas 2 décadas, sí, todos los organismos, en mayor o menor medida vinculados, donde una pata es el Estado, como en el caso del INTA, pero el INTA es público-privado, entonces claro. Todos se fueron deteriorando, la institucionalidad de todos los organismos del INTA, del SENASA, voy a hablar de claro. ahora, digamos, de la picota, se fueron deteriorando y todos lo hemos vivido y todos sabemos perfectamente que lamentablemente en esos organismos se han ido formando cotos de militancia. Lo sabemos perfectamente y los principales perjudicados hemos sido los productores, pero sobre todo los buenos laburantes, hago generalización, los técnicos, los no técnicos, del INTA. Entonces, los primeros interesados en que eso cambie para bien, pero con bisturí y no con motosierra, con un poco de diálogo y con conocimiento de lo que pasa ahí adentro, y que no es lo mismo, por decir algo, el INTA Balcarce o el INTA Manfredi que el edificio top que está en la Casa del Cerviño en pleno Palermo. O sea, para empezar a poner blanco sobre negro. ¿Y quién es mejor que los que están adentro del INTA hace muchísimos años, que se han bancado la competencia desleal de mucha gente que ha estado ahí rentada para militar? ¿Qué mejor que eso para que sean escuchados, ¿no? Entonces, esto fue lo que resumidamente estuvo pasando en este último mes en el INTA, y que el secretario de Iraeta entendió. Entonces ahora se abrió una instancia de diálogo de unos meses para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, Andrea, nosotros queremos cuidar, porque después, digamos, en la fanatización de los relatos, si esto se saca de contexto, a mí me vienen a decir, pero ustedes quieren que vuelvan los otros, que pin, que pum, zaraza, o sea, no me importa nada. ¿A vos te importa el INTA que con el cual laburabas y con algunos que de alguna manera tenían el lugar en donde poder ayudarles a ustedes desde la ciencia, por ejemplo, ¿no? A ver, yo te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con algo. Yo hace poco padecí toda mi zona un tornado y demás. Claro. Y a mí, para que te des una idea, y no tiene nada que ver en este caso con la lechería, pero para que te des una idea, en el INTA 9 de julio, que queda al lado de Carlos Casares, hay una ingeniera forestal que me está asesorando para ver cómo replanto los árboles. Claro. Cómo vuelvo a plantar árboles. Estoy dando un ejemplo que sale de la especificidad de la lechería, pero todos sabemos que tenemos que rescatar todo lo bueno que el INTA tuvo y sigue teniendo, y justamente eso se puede hacer si lo encaramos como corresponde. Entonces, bueno, hubo el representante, el señor Melgarejo, que es el presidente del INTEA y es representante de CRA, en el consejo directivo del INTA, tuvo que resistir durante casi un mes para que se entendiera esto con otro montón de gente. Bueno, no fue muy amigable, pero finalmente lo entendieron. ¿A qué voy? A que si nos queremos ganar el respeto, no tenemos que ser
fanático en el sentido de porque lo anterior nos hizo pedazos a muchos de nosotros. Todo lo que me vayan a proponer o imponer ahora, hay que agachar la cabeza, estamos todos locos. Y ahí entra el combo de los derechos de exportación también. Bueno, en ese contexto, en el combo, cuando uno repasa, porque digo, es un momento de balance, lo hizo el propio presidente, un año es un momento de balance. Entonces uno en el combo repasa la previa, la campaña, lo que se decía antes, lo que se dice después. Nosotros te vamos a preguntar directamente a vos, como productora láctea, como una mujer que la viene remando, como una representante de un sector. Hemos hablado un montón de veces de lo poco que recibe el productor por litro, bueno, de los abusos en la cadena de comercialización. Hemos hablado mucho. Vamos a hacer ahora una pregunta directa. En este año de Javier Milei, sin, por supuesto, política de retenciones cumplida, que la retención es cero, no se ha cumplido, ¿cómo está tu sector? ¿Cómo está la lechería a un año del gobierno de Javier Milei? No, la lechería está mejor por muchísimos motivos. Hay un motivo que sí tiene que ver con el gobierno de Milei, que si bien provisoriamente Massa en la campaña el año pasado había suspendido los derechos de exportación a la cadena láctea, este gobierno los eliminó definitivamente. O sea, empecemos por el principio, porque los derechos de exportación de la lechería realmente complicaban más de lo que ya está por todos los problemas que hay dentro de la cadena, la ecuación. Eso primer punto. Segundo punto, hay dos o tres cuestiones importantísimas que remarcar, y esto yo lo quiero decir, porque hoy los números de la lechería son buenos, porque se están fundiendo los productores netamente agrícolas. Ah, pero eso no tiene nada de bueno. A ver, bueno, ¿cómo sería? Pero te quiero decir, a mí me bajó muchísimo el costo de alimentación, mi principal costo, que es el costo de alimentación de las vacas. Sí. ¿Por qué? Porque lo que comen mis vacas, maíz, soja, subproductos, el alimento balanceado, o sea, la relación del precio de un litro de leche, no porque hayan aumentado demasiado el litro de leche, ni mucho menos, sino porque con lo que come la vaca, que es todo este combo que es buenísima, es históricamente buenísima, pero porque está bajísimo 1 kilo de soja, 1 kilo de maíz, claro, 1 kilo de alimento balanceado. Si vos ves las relaciones de precio, con 440 mangos, más o menos, que fue el promedio de lo que se nos pagó en noviembre la leche, que se nos va a pagar en realidad, vos podés comprar casi 2,5 kilos de maíz, casi 1,5 kilos de soja, cuando históricamente la relación es muchísimo más desfavorable. O sea, esto aparte se viene sosteniendo hace muchos meses. Entonces, obviamente, aparte está el tema del tipo de cambio, pero eso claro. Y el precio internacional es bueno, también. Es bueno entre comillas. Para mí, que cada peso que a mí me pagan me permite comprar, al haber bajado el dólar, digamos, casi no haber brecha, me permite comprar más dólares en alimento balanceado. Por otro lado, para exportar, los industriales te dicen, bueno, no, pero el tipo de cambio, que ya no es competitivo, es complejo el tema. Pero yo lo que sí quiero remarcar, porque está bueno decirlo cuando es que hoy todo el mundo sabe, o sea, todos los que hacemos agricultura, porque por supuesto que los camberos también hacemos agricultura, sabe que por mejor rinde que tengas, si vos en campo alquilado o poniendo el costo de oportunidad de la tierra, sabe perfectamente que salvo que tengas un rinde extraordinario y en soja ni siquiera, te cierra el número, porque el precio internacional bajó muchísimo, los derechos de exportación no se tocaron, y bueno, entonces la vaca come dólares. Hoy los dólares que come la vaca están tremendamente baratos. Claro. Entonces, si yo no digo eso, yo no soy honesta, porque yo soy tambera, pero también soy agricultora, y yo no quiero que coyunturalmente mi negocio se recupere después de todo lo que fue el dólar soja con la seca, y todo lo que ya sabemos de los años anteriores. Pero si mi negocio se recupera mientras se funde el tipo que produce soja, maíz, trigo o lo que sea, bueno,
esto tiene patas cortas. Entonces, Ahora, sí, a mí me gusta, porque pero la lechería le va bárbaro ahora. sí, Bueno, ¿para qué te explico? Porque si no, sí. nos quedamos con el titular coyuntural Es y nos interesante, olvidamos que el sí. año pasado desaparecieron 100.000 vacas y casi 500 tambos. Entonces, viste, perdón, pero quería enmarcar un Sí, poquito la sí. respuesta a tu pregunta. Yo lo que te quería preguntar es esto, de cómo por ahí los precios, tanto internacionales como las coyunturas, el tipo de cambio, todo, va generando una estructura del campo. O sea, que es un poco lo que vos contás. El sector tambero, el sector ganadero, fue durante las últimas décadas en detrimento o fue para atrás en manos del latifundio más grande que tiene que ver con la soja, que tiene que ver, bueno, con los cereales, con todo, que hoy están los commodities muy bajos. ¿Esto se puede decir que son tipo de corrección casi natural de la economía y del mercado a ciertos desfasajes que hubo? No, vos Mm, no podés, nada es natural si la soja tiene 33% de derecho de exportación claro, y el claro. maíz Está bien, tiene está bien. 12%, o sea, olvídate, Bien, esto, bien, el mercado está tan distorsionado bien, que no hay natural nada. En la medida en que vos bien. tengas este nivel de carga tributaria, que en la punta del iceberg son los derechos de exportación, pero después, Claro. para aguas abajo de la cadena tenés la acumulación. Yo hoy le contestaba a alguien en X, decía, ¿cómo puede ser que, y mostraba una marca, que un litro de leche valga $2, 2.000 y monedas de pesos? Y entonces, bueno, la primera respuesta es: comemos impuestos. O sea, más del 40% de lo que vos, de un lácteo promedio en góndola, sumándole las tasas municipales, los impuestos provinciales y los impuestos nacionales, son impuestos. Esa es la primera respuesta, yendo de lo más grosso a lo más sutil. Sí, sí, Y sí. después vamos para abajo en la cadena y te decimos que la industria que nos compra el litro de líquido blanco, porque nos paga por Mm, litro y no por los sólidos componentes claro, claro. que son los que le dan valor a nuestra leche, acomoda sus costos en base al principal costo, que es la materia prima, que es nuestra leche. Después nos dice, bueno, les puedo pagar tanto. A ver, hay una cosa muy importante que aclarar acá. En los últimos 5 meses, ya en junio, todavía pleno invierno, en un año donde todavía hasta octubre incluido, casi el 8% menos de producción había a nivel nacional por el derrumbe por la consecuencia del año pasado y del anterior. La verdad es que la leche nuestra aumentó 3,50, 6, 7% en mi caso, por ejemplo, Mm, en 5 meses. Entonces vos vas a la góndola y bueno, y ahí tenés que explicar también qué pasa dentro de la cadena con el claro. tema del bendito abuso de posición dominante, Mm. que la industria se enoja y dice que no existe, pero bueno, ¿Cómo que no es existe? como tapar, No, es ¿cómo que no como tapar el sol con existe? el dedo gordo, ¿viste? Hay un 60% del mercado que está manejado por una empresa que no está justamente radicada en la provincia de Santa No, Fe. pero, no, pero esas son dos cosas distintas. En realidad, no. O sea, ¿Por qué no? hay, no, no, porque eso sería cartelización por cantidad. Mm, Lo que hay, en realidad hay 900, incluyendo las pymes, incluyendo las industrias más grandes. Hoy el mercado está bastante atomizado, la demanda. ¿Qué pasa? Todas compran igual y todas ofertan igual. Compran vía oral. Si no te gusta el precio, andate a otra. Entonces vos tenés un problema que es el sistema de comercialización, no la cantidad de tipos que hay afuera, porque en teoría son 900. Si vos contás todas las pymes queseras. Hoy Saputo tiene 12% del mercado, Mastelone tiene 11% del mercado, pero todas pagan más o menos lo mismo. ¿Por qué? mm. Porque a nadie le importa si tus sólidos son buenos o no son buenos. Entonces, el problema es cómo te obligan a vender tu leche. Ahora, y ¿Entendés lo que te quiero este decir? modelo, Andrea, que vos estás definiendo, digo, porque el título de la nota diciendo la lechería nos va bien porque a otros sectores se están fundiendo, es horrible, obviamente, pero es tu explicación y yo sé que es completamente honesta, A ver, pero déjame cerrar la yo te pregunta, digo, déjame cerrar la sí, pregunta. En este complejo de todas estas situaciones variantes, de commodities internacionales que decía Pablo, el diagnóstico, vuelvo a decir, es superador al del año pasado, pero aún queda por trabajar, pero ustedes todavía no ven el salto definitivo. a ver, Ahora en sí. lechería, para estar mejor del año pasado, que el año pasado no te hacía falta
Nada. mucho que digamos. Claro, claro. El año pasado llegamos, a ver, otra vez, 100.000 vacas menos y casi 500 estamos menos en un año. El año pasado. Entonces, cuando vos salís del enésimo subsuelo, pero obviamente se conjuga la baja de nuestro principal costo, que es primero los derechos de exportación que se le quitaron a la cadena definitivamente. Segundo, y ahora hablo como, no hablo a nivel cadena, porque vos también tenés la industria que te dice, se derrumbó como un piano el consumo interno y como gran cosa ahora la lechería argentina exporta el 30% de lo que se produce, entonces pesa mucho en la ecuación el consumo interno. Claramente, los tamberos estamos, aparte que el clima está muchísimo mejor que el año pasado, o sea, por un cúmulo de variables, los tamberos estamos muchísimo mejor que el año pasado, que el anterior, que el anterior, que el anterior y que... Ahora, yo sería deshonesta si no te digo que un elemento clave en esa mejoría tiene que ver con que mi vaca come barato. Claro, ¿Me explico? claro, sí. Plantearon ya para cerrar el tema del retraso cambiario y qué recepción, qué obtuvieron por parte de los funcionarios. Acá el tema, el retraso cambiario, hay analistas que te dicen que es retraso, hay otros que te dicen que no está en retraso. Acá el problema, y aparte es algo sectorial, y por eso desde CRA, CARVAP y todas las confederadas gritamos a los cuatro vientos, no podemos esperar más para que haya, a ver, nadie está porque no vivimos en Disneylandia, no van a sacar las restricciones de un día para otro, pero dame una hoja de ruta con un esquema de disminución que me incentive un poco a bancar la parada. Entonces, un año después nos siguen diciendo cuándo estén dadas las condiciones, y realmente es una abstracción eso, es como no decir nada. Entonces vos tenés que decir, yo tengo fe y creo, mientras los agricultores están muy finitos en el número y los arrendamientos. Entonces, bueno, lamentablemente terminó el año y la definición la dio el presidente hace 2 días en Palermo, con lo cual, y el secretario de Agricultura obviamente no va a decir algo diferente, con lo cual, bueno, hay todo un año por delante en donde no hay, como no te dan una precisión, que te digan, bueno, no, mira, cuando el superávit agarra algo de donde agarrarte, te tiran esa generalidad. El tipo de cambio es otra historia. Ahora, nosotros como sector, como campo, la discriminación son los derechos de exportación. El tipo de cambio lo padece todo el mundo, en todo caso, si hubiera trazo cambiario, pero nuestra particularidad desde hace más de 20 años es el bendito impuesto, es un impuesto a los ingresos brutos. Vos viene una piedra, levantás 1.000 kilos por hectárea de soja, igual te lleva el 33% el Estado. Eso es una cosa que uno termina naturalizándolo, pero cuando vos vas a otro país y lo decís, no te lo entienden, porque es un robo literalmente. Entonces los derechos de exportación son un robo porque no depende ni siquiera de si ganás o perdés, o sea... Ahora, digo, también es muy loco el hecho, digamos, que de alguna manera lo que podría llegar a ser algo que es malo para ustedes es muy bueno para la administración pública y para el Estado Nacional, porque esos derechos de exportación que se lleva esa cantidad de dinero a partir de la materia prima, a ellos le va muy bien. O sea, bueno, al sí, final lo que pasa no era tanto que debería cambiar ciertas cosas. No se cambiaron ciertas cuestiones. El Estado es socio si vos ganás y si vos perdés. Claro. El Estado, la del Estado está. Sí. Entonces, bueno, el tema, y ahí sí hay algo que es real, que es el despilfarro de recursos que ha habido en Argentina, y vos te pones a sumar todos los miles de millones de dólares que se recaudaron en conceptos de derecho de exportación desde que estos comenzaron a existir. Entonces, bueno, y se siguen recaudando. Muy perverso el tema. Y se siguen recaudando iguales. Pero acá hay un tema fundamental. Nosotros intentamos ser la voz de los productores. Los productores desaparecen, los últimos 2 censos para atrás, hay 250.000 productores, creo hoy. Antes había 500 y pico mil.
¿cuántos más productores estamos dispuestos a perder? Mm. Son pymes, o sea, dan empleo, generan riqueza en el interior. Acá no es un tema de esperen, cállense y no se quejen. Bueno, es que, ¿cuánta gente puede esperar? Está bien, por supuesto, los jubilados tampoco pueden esperar, pero bueno, uno está en una entidad, uno es productor y intenta ser un referente y decir lo que le está pasando al vecino de uno, digamos, Claro. ¿no? Entonces, bueno, Lo mejor sería poder lograr, bueno, amalgamar todas, ¿no? Los productores, los claro, jubilados, lo que un pasa es país que con todos vos seguís adentro. teniendo regímenes especiales, se Sí, sí. cierra el fuego, exenciones impositivas, el tabaco, entonces vos ves que hay un montón de sectores Ujú. protegidos con la que te sacan a vos campo. Mm. Bueno, a Cresut no Ese le es el va tan punto. mal. A Cresut no le va tan mal. No, yo Andrea, estoy hablando del Sí, sí. El productor productor, primario. sí, por claro. eso te digo. Andrea, gracias por tu tiempo, como siempre. La verdad que es muy lindo compartir esta charla. Y bueno, esperemos que el año que viene se cumpla ya de una manera un poco más tajante, más auténtica, la promesa de campaña cuando estén dadas las condiciones. Hay que decir eso. Motosierra No es sabemos motosierra. cuándo es la condición, pero bueno, veremos cuándo será. Sí, bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo. Nuestro trabajo es decir, momento, muchachos, acá necesitamos precisiones, pues se nos caen productores. Sin dudas.